Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues otra vez tendremos de vuelta en las calles a los sindicalizados, particularmente del Poder Judicial Federal de momento, pero eventualmente también los tendremos a los sindicalizados de los tribunales superiores de justicia, que no es otra cosa que el Poder Judicial de cada entidad federativa. Son sindicatos diferentes, cada entidad tiene su propio sindicato. En el del caso del Poder Judicial Federal son algo así en todo el país como 56,000 integrantes. No es una cifra despreciable. Y uno se preguntaría de inmediato por qué están marchando, por qué van a salir a tomar las calles los sindicalizados del Poder Judicial si la pretendida reforma que se pretende sobre este poder solo abarcaría a la selección, particularmente de ministros, jueces y magistrados, y entonces la base sindical no tendría nada que ver en este asunto. Pero el hecho es que, a final de cuentas, las reformas que se van a emprender son de fondo. Y en el fondo lo que hay es un gran nepotismo en el Poder Judicial. Recientemente quien prendió la mecha fue pues la ministra Lenia Batres, a la llamada ministra del pueblo, que viene de la izquierda, y que pues bueno, el presidente López Obrador les dio la posibilidad a las oposiciones, particularmente en el Senado de la República, para elegir a otra persona, y sin embargo, como rechazaron las ternas, tuvo que designar directamente el presidente y resultó Lenia Batres. Así es que no se quejen ni la oposición ni los integrantes del Poder Judicial, mucho menos ahí en la Corte al tener a Lenia Batres como ministra, puesto que las oposiciones tuvieron oportunidad de seleccionar entre varias ternas que envió el presidente y como se opusieron a todas, terminó ahí Lenia Batres. Bueno, pues como la reforma va a fondo y quien encendió la mecha de este incendio que está por venir fue la propia ministra Lenia Batres, porque dio a conocer un estudio que ni siquiera realizó ni Morena, ni siquiera la propia Lenia Batres, sino que es un estudio de la propia Suprema Corte de la Justicia publicado en el 2021-2022 por ahí, y que habla de un tema toral para el Poder Judicial y que es el nepotismo imperante en ese poder. Y no habla solamente del nepotismo que priva en los altos cargos como ministros que pues simplemente hablan con jueces, magistrados de otros estados u otras jurisdicciones, y sin embargo ahí colocan a sus familiares. La contabilidad es alarmante, hay personas, ministros, jueces que tienen hasta 60 familiares trabajando en el Poder Judicial, y yo dudo mucho que todos ellos sean expertos en derecho, dudo mucho también que hayan enfrentado un concurso de oposición, y dudo mucho que en caso de que haya sido así, enfrentar un concurso de oposición, pues no hayan contado con el empujoncito, el acordeón, de quienes pretendían colocarlos ahí. En fin, durante mucho tiempo se consideró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que es el más grande a nivel América Latina, era el que tenía los más altos niveles de nepotismo, pero vamos viendo conforme se transparenta el actuar del Poder Judicial que también ahí impera un gran nepotismo. Algunos tienen 60 familiares, otros 25, el que menos tiene entre 2 y 4. Ni hablar. Por eso van a salir a marchar, porque parte de la reforma va a contemplar todo esto. La base sindical del Poder Judicial Federal no quiere, por ejemplo, al ministro Saldívar, porque fue el que inició un proceso de limpia, de depuración, entre aquellos que incurrieron en el nepotismo, tanto a nivel ministros, magistrados y jueces. No sé si se metió con el sindicato, me parece que eso es harina de otro costal. De hecho, ignoro si la reforma plantea limpiar también al sindicato de este nepotismo, hasta donde sé, hasta donde alcanza
lo difundido por la reforma no se mete con la base sindical, respeta sus derechos, no sé si también sus usos y costumbres, pero ellos se sienten pues dueños de las plazas y con capacidad para heredarlas. Es la visión patrimonialista de las instituciones de la que hablaba un teórico fundamental como es Max Weber, y que pues esta visión patrimonialista de las instituciones los hace creer que ellos son los dueños del poder judicial. Y si arriba los ministros, magistrados y jueces se sienten dueños del poder judicial, autócratas, autosuficientes y con la calidad moral, las capacidades como para llamar a los demás ignorantes por una parte y por la otra, para exigir que se les respete y no se les toque, imagínense a los sindicalizados cómo no van a hacerlo también. Este será el motivo de las próximas marchas que veremos ya en los siguientes días en defensa del Poder Judicial. No dudo que por ahí están un tanto cuanto, si no los partidos políticos, los que quedan, PRI y PAN. El PRD ya es historia, está en camino de serlo, y mala historia, por cierto, pero no dudo ni tantito que por allí esté también Claudio X González. Bueno, prepárense para las siguientes marchas y esto se va a replicar en las entidades federativas cuando el destino las alcance. Me parece, por lo que he visto en las entidades federativas, particularmente en la que radico, que además está inmersa en un pleito porque los magistrados desconocen a su presidente del tribunal, no lo quieren porque es un autócrata, no negocia con ellos, no discute con ellos, se hace su santa voluntad y si no, podemos seguir así al infinito. Y pues lo que veo es que mientras están disputando el poder, pues la reforma en puerta, cuando llegue a las entidades federativas, que pues muy probablemente sea a principios del año que entra, lo ven todavía muy lejano y algo que probablemente no les ocurra o que basta con que se resistan o sus sindicalizados resistan, cuando eso es imposible porque los tribunales superiores de justicia no tienen 56,000 integrantes en los sindicatos, tendrán 2,000, 3,000 de acuerdo al tamaño de la entidad federativa, las pequeñas tienen una nimiedad, no por menospreciarlo, sino porque su peso específico, dada su cantidad, pues es minúscula en comparación con el sindicato del Poder Judicial Federal. Así es que se avecina una batalla campal. Se avecina una batalla campal de los trabajadores, pero pues en el caso de los ministros parece que empiezan a doblar las manos, pero conociéndolos, esa señal de que doblan las manos es simplemente de que van a preparar la artillería. Así es que, pues, menudo lío nos aguarda. Sin embargo, me parece a mí que no se debe dar un paso atrás en esta urgente reforma al Poder Judicial. No debe ser, como lo he mencionado en este espacio, unilateral, pero tampoco debe ceder a la cerrazón que ya nos tenía acostumbrados tanto las oposiciones como Claudio X y el propio Poder Judicial, la cerrazón a discutir qué es susceptible de ser cambiado y qué no. Hasta ahora la única posición fija, y la ha externado el presidente, y la próxima presidente la ha reforzado Claudia Sheinbaum, es que tienen que ser electos popularmente. Así es que eso es lo que no se va a mover. Lo demás, no sé si sea negociable o discutible, pero me parece que lo demás hay la disposición de encontrar un mejor modelo de reforma al Poder Judicial. Bueno, si se empecinan en la cerrazón, va a ser muy difícil continuar el diálogo y hasta dónde van a pesar los 56,000 sindicalizados del Poder Judicial, vamos a verlo. Es otra vez una lucha de poder. Me queda claro que ninguno de los dos va a ceder, que la negociación va a ser particularmente difícil, que a estas alturas, a pesar de que Norma Piña doble efectivamente las manos y trate de negociar, ya sea con el presidente que sale o con Claudia Sheinbaum, va a ser muy difícil
que eso ocurra. Y encima se va a echar a los trabajadores sindicalizados. Así que es un pleito. Norma Piña ya se va a finales de este año, poco antes de que termine el año, así es que pues no le queda mucho por hacer. Hay otra serie de negocios que está practicando, como es asegurar las casas de la alta jerarquía del Poder Judicial, comprando seguros hasta 2025 y que son millonarios y que son para proteger intereses particulares y no de la institución, y son precisamente este tipo de actitudes y acciones las que han motivado, entre otras razones, pues la necesidad de dar un viraje, de hacer un cambio, una reforma en el Poder Judicial. Ni hablar, vientos de tormenta, esperemos racionalidad de las partes y que entiendan que lo que se va a elegir es a las cabezas del Poder Judicial. No sé hasta dónde el sindicato, me parece que Morena tiene que salir y aclarar hasta dónde se van a meter con el sindicato, si van a permitir el nepotismo como hasta ahora o van a hacer una limpia generalizada. Lo tienen que aclarar porque de lo contrario esta es una bomba de tiempo. Lo tienen que aclarar lo más pronto posible para desactivarla. Pero también queda de fondo preguntarnos en manos de quién está el Poder Judicial, en los trabajadores sindicalizados que pecan de nepotismo. Porque, insisto, no necesariamente todos los que están ahí, amantes, concubinas, tíos, sobrinos, abuelos, padres, a todos los que se les ocurre meter ahí, no todos están preparados. Una evaluación, se sometería el sindicato a una evaluación de Neval, por ejemplo. Son parte de las cosas que hay que discutir e insisto, estas reformas van a fondo, evidentemente van a encontrar resistencias y pues espero que Morena, Claudia Sheinbaum, encuentren los mejores mecanismos. Por una parte, negociar, y si es imposible, porque se dan los casos de cerrazón, pues entonces encontrar los mejores argumentos y justificaciones legales, como estos concursos de oposición, para demostrar que hay gente que no tiene que hacer nada ahí en el Poder Judicial. Veremos, estaremos pendientes porque esto va a dar para mucho. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.